antes que había dúas mulleres importantes para mí, pero hai tres importantes para mí na primeira fila. Esta deixeina para un pouco máis adelante do concierto, porque llega a hora de tocar unha pieza que enseñola hecha bien, porque para iso é a madre que lo parió. Entonces, como tenemos a Lidia de Muñalén, a la que bien, oye, mira la madre que no lo va a querer, pero yo tengo la traté como una madre, porque ya un poco nueva para esa abuela mía, pero ya la mía casa de Muñalén, y a Lidia enseñónos este cantar, enseñó a Pepe. Lidia, va para ti el meu maridín. Delante venga, Muñalén sin avisar para comer pote, porque aquí si no se da de comer. No, ahora voy a un plan que no. Trabajé a monto y ahora, el que quiera venir a Muñalén a comer pote, que ya os digo que ya el peor pote que hay en el país, el de Lidia, Caluciano, de Muñalén, ya lo sabéis, pero todos a la vez, ni por forma. Tiene que ser avisando, pero esto, aunque suena chiste, ya es verdad. Así que non tuvo Muñalén, que non foi a Muñalén a comer pote, pois tuviera un feixo de droga que fazer nesta vida neste país. Delante desta añada de Muñalén, de Lidia, en este disco tenemos una composición de Pepe que llamase Casindo. Casindo ya nombre de la casa del padre que era de Acecheiro, digo bien Pepe. Pois el padre de Pín falta, de fai pouco tiempo acá, e a Pín compuso esta pieza na súa memoria. Así que Casindo e a añada de Lidia.
dedicártela porque también es tuya. Este cantar también ya todo, mi nena. Será guapamente. Y también lo enseñaría al pueblo. Para Belén camina. Enseñóla el pueblo. ¿Cómo se llamaba tu pueblo? Pacho. Pacho. Bueno, pues son dos piezas de Berganas, Durria, también del repertorio La Navidad. Ya también me las enseñó Ufela. Así que Ufela era protagonista de este disco. Por eso era tan importante que te hago en esta presentación, ya me presta tanto que te hago. Son dos piezas de Berganas también muy guapas, tan guapas como los Sheiro. Ay, tú sí que eres guapo.
un cantar del Concello de ayer, muy interesante también. Y un cantar de Mazá. De Mazá para hacer mantella, de Cirí, de Mazá, al son del ogre, cantábase este cantar Napola. Napola el vino de ayer, La verdad que para que me da rabia que pagando 5 euros dejemos de tocar una pieza. Igual se queixen, Toda la crisis como va. Entonces,
Estamos acabando, la verdad que queda una pieza del disco con la que vamos a rematar lo que lleva la presentación oficial de Tuenda 3, pero casi que podíamos hacer una pieza de Les Vielles, del Tuenda o del Tuenda 2 a petición del público. ¿Qué piensas tocar? ¿Entiendes? Para que no tengáis nada que decir. ¿Sabes cómo es esto? A ver, ¿qué he dicho yo? La de Marusha. Pues la de Marusha, no sé quién lo dicho, ¿verdad? Asómate, yo, levanta. Pues para ti la de Marusha. Y va a parecernos una coincidencia, no sé si este rapaz y Irán. ¿Y esa Irán no? No. Pero esta pieza también viene de la Pola, del pueblo del Cantal de Mazar, vaya coincidencia. Así que otra pieza de ese mismo lugar, la verdad. Que vos presta, a mí también me presta, así que encantado. Esta sí que está sin ensayar, ¿eh? Las otras estaban ensayadas, pero hay fallos. Oye, ¿qué es? Estamos nerviosos, ¿eh? ¿Entiendes? Las tres. Estribillo cantairo, ¿eh? Canta el estribillo, ¿eh? Vale. Yo pasando yo, Marusha, y si quiero rompo de tu Marusha, sí, Marusha, no, Marusha. Y si me da por la gana, Marusha, echo yo chorizo al gueto, Marusha, sí, Marusha, no, Marusha. San Cipriano, Marusha, que país